A través de los años, Haití ha sufrido grandes cambios, comenzando con el año 2010, en el que el 12 de enero de ese mismo año ocurrió la catástrofe de un terremoto de magnitud 7, según la escala de Richter, en la capital del país, Puerto Príncipe. Este terremoto ha sido el más fuerte registrado en la zona desde 1770. En el mismo año 2010, el cólera estalla en Haití y más de 6.600 personas mueren en un año. Hasta el 2016, Haití había reportado 771.000 casos de cólera y 9.082 muertes debido al brote de 2010. El 16 de enero de 2011, el exdictador Jean-Claude Duvalier, conocido como Baby Doc, regresa de manera inesperada a Haití después de casi 25 años en el exilio. Diversas fuentes estiman que durante las dictaduras duvalieristas fueron asesinadas alrededor de 40.000 a 60.000 civiles haitianos, principalmente a manos de paramilitares que todavía existen de forma no oficial, llamados Tonton Mocautes. 8 de junio de 2011, las fuertes lluvias en Haití provocan un aumento en los casos notificados de cólera y según un informe de julio de ese mismo año de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, provenientes de Nepal, fueron los que probablemente causaron la epidemia de cólera de octubre del 2010. El 14 de abril de 2012, el gobierno haitiano y la Organización Mundial de la Salud lanzan un programa de vacunación contra el cólera dirigido a más de 100.000 personas. En octubre de 2012, decenas de personas mueren en inundaciones y deslizamientos de tierra debido al huracán Sandy, calificado como uno de los más costosos en Haití. Los daños se estimaron en aproximadamente 750 millones de dólares estadounidenses. Y un comité presidencial pidió al primer ministro haitiano, Laurent Lamotte, renunciar a su cargo para frenar la crisis política que enfrenta el país. La comisión consultiva nombrada por el presidente de Haití, Michel Martelly, recomendó este martes la dimisión del primer ministro haitiano a través de un comunicado. La comitiva indicó que recomendamos al presidente hacer sacrificios, solicitamos que obtenga la dimisión del señor Lamotte y la formación de un gobierno de consenso. El grupo conformado por analistas políticos agregó además que el mandatario haitiano debe tomar las decisiones finales para evitar un agravamiento de la crisis política. 18 de agosto de 2016, por primera vez las Naciones Unidas reconocen su propia participación en el brote de cólera de 2010 en Haití. 20 de noviembre de 2016 se lleva a cabo una elección presidencial con 27 candidatos compitiendo. Jovenel Moïse fue un político y empresario haitiano, presidente de su país desde el 7 de febrero de 2017. Antes de llegar a ser presidente, Jovenel Moïse fue empresario bananero. Moïse, de 53 años, era hijo de un comerciante y una costurera, una familia procedente de una zona rural del departamento nordeste de Haití. Su presencia humilde fue una de las cartas que empleó en su campaña política. Estudió ciencias políticas con el objetivo de llevar un mayor desarrollo a las zonas rurales que lo vieron crecer. Jovenel, quien dirigía su empresa de cultivo y exportación de bananos, abandonó el puesto de responsabilidad y lanzó su candidatura por el partido oficialista de centro derecha. En la primera vuelta de las elecciones celebradas en octubre del 2015, Jovenel fue el candidato más votado con 32,76% de los votos y pasó a la segunda vuelta para enfrentarse al partido la Liga Alternativa por el Progreso y Emancipación Haitiana. Sin embargo, las protestas sociales y la masiva denuncia de fraude obligaron el aplazamiento electoral, que jugó a favor del empresario. Finalmente, en noviembre del 2016, se celebró la segunda vuelta de los comicios y Jovenel se hizo con el 55,6% de los votos, lo que representaba apenas 600.000 papeletas a su favor en un país de 11 millones de habitantes. El mandatario haitiano fue acusado desde el inicio de su mandato de corrupción y lavado de activos, pero él siempre lo rechazó. En su promesa electoral, Moïse apuntó precisamente a la lucha contra la corrupción y las bandas criminales vinculadas al narcotráfico. Buscó una reforma a la Constitución de 1978. Se respaldó en el apoyo de Estados Unidos bajo la administración del entonces presidente Donald Trump. Pero la realidad entre la sociedad haitiana era un aumento de la pobreza y la inseguridad. Las críticas
contra su gobierno le hicieron volverse cada vez más autocrático. Muchos lo acusaban de dictador y tirano, que negociaba con las bandas criminales para gobernar. Es precisamente la violencia callejera y la inseguridad lo que hizo de Haití uno de los países más peligrosos del mundo, con una fuerza pública incapaz de hacer frente a esos grupos ilegales que lideran las calles y barrios. En los últimos meses, más de 10.000 personas han tenido que abandonar sus hogares debido a los enfrentamientos violentos entre pandillas. Más allá de las expectativas que generó el inicio de su mandato, la presidencia de Moisés estuvo marcada por las protestas. En febrero de 2019, una serie de revueltas dejó un saldo de varios muertos, heridos y propiedades destruidas. Los manifestantes protestaban en aquel momento por la inflación y pedían la renuncia del presidente. La G9, una confederación criminal de 9 de las pandillas más fuertes de Puerto Príncipe, la capital haitiana, fundada en junio de 2020 por el ex policía devenido líder pandillero Jimmy Cherizier. La coalición permitió a los pandilleros expandir su territorio y ofrecer a los políticos un arma unificada con la cual reprimir la oposición. La trayectoria criminal de Jimmy Cherizier se remonta por lo menos en 2017. Ese año, en noviembre, Cherizier, el policía, participó en un supuesto operativo antipandillas en el barrio Gran Ravine de Puerto Príncipe, que terminó en la ejecución extrajudicial de por lo menos 14 civiles inocentes. Un año después, en noviembre del 2018, Cherizier estaba supuestamente implicado en el homicidio de hasta 71 personas más en lo que se dio a conocer como la masacre de Saline, la peor que ha sacudido Haití en más de una década. No tardaron en despedirlo y en expedir una orden de arresto, pero Cherizier evadió la captura e incluso participó en otra masacre en 2019 y un ataque coordinado con múltiples pandillas en mayo de 2020 en la comuna Cité Soleil, una zona estratégica para la política. Todo eso logró hacerlo supuestamente con el apoyo material, logístico y financiero dado a las pandillas por el gobierno del presidente Moise, el cual permitió y alentó esas masacres promovidas por el Estado mediante transferencias de dinero, armas, uniforme de la policía y vehículos oficiales, según un informe. En ese tiempo, el presidente Moise enfrentaba constantes protestas en las que los haitianos exigían su renuncia y lo culpaban por la grave crisis económica del país, la corrupción rampante, la escasez de gasolina y el aumento de la violencia en el país. Antes de la epidemia de secuestros, los haitianos podían escuchar música con sus vecinos en la calle, jugar al dominó, ir a la playa y compadecerse de su angustia económica con amigos y vecinos. Pero ahora el miedo a ser secuestrados invade las calles y obstaculiza las actividades cotidianas. Muchos temen salir de sus casas, comprar alimentos o pagar un pasaje de autobús, actos que pueden llamar la atención de las pandillas que salen a secuestrar a cualquiera que tenga dinero en efectivo, por muy poco que sea.